Hay dos tipos de inteligencia: inteligencia natural e inteligencia espiritual. ¿Sí? La inteligencia espiritual, podríamos decir, alimenta la sabiduría, y la inteligencia natural alimenta la razón. Por eso la perfección de la inteligencia natural llega cuando el don de la inteligencia espiritual ilumina a la luz natural de la razón. ¿Sí? O sea, cuando nuestra inteligencia natural, la que normalmente tenemos, es elevada por una inteligencia mayor, que es el don de Dios, comenzamos a saborear las cosas de Dios. ¿Sí? Por eso se necesita mucho este tipo de inteligencia espiritual para la sabiduría, porque la inteligencia espiritual te hace saborear y gustar la dulzura de la presencia de Dios, cosa que es propio de la sabiduría. La sabiduría viene de una palabra latina que viene a significar saborear. ¿Sí? Y hay algunos autores que la hacen derivar, como San Isidoro de Sevilla, la hace derivar de dos palabras latinas que se dice sapida ciencia, que significa ciencia sabrosa. Eso significa sabiduría. Es decir, que tú puedes gustarla, saborearla y darla. ¿Sí? Les dice Jesús a sus discípulos en el Evangelio: denles ustedes de comer. ¿Sí se acuerdan? Cuando Jesús multiplica los panes y los peces y les dice a sus discípulos: denles ustedes de comer. Ese denles ustedes de comer no se refiere solamente al plano material, sino también al plano espiritual. Llévenles la palabra, prediquen, enséñenles. ¿Sí? Eso significa también dar de comer al hambriento. ¿Sí? Esa es una obra de misericordia que está tanto en las corporales como en las espirituales. En corporales viene dar de comer al hambriento, y en las espirituales es enseñar al que no sabe. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Va quedando claro? Y inteligencia es una palabra que también San Isidoro de Sevilla la hace derivar de dos: intus leyere, ¿sí? Que significa leer dentro, leer dentro. Con la inteligencia tú puedes leer dentro de las cosas, tú puedes leer dentro del conocimiento. Es decir, con tu inteligencia tú puedes penetrar en lo íntimo de lo que se te quiere transmitir o enseñar. ¿Sí? Cuando tú lees o meditas la palabra de Dios, utilizas tu inteligencia natural, pero a la vez elevada por el don de Dios. ¿Cuál es ese don de Dios? La inteligencia espiritual, pero que se te da por el don de entendimiento. El don de entendimiento es distinto al don de sabiduría, porque el don de entendimiento se te da para que puedas acercarte a la palabra y penetrar los misterios que ahí se encuentran. ¿Sí? Entonces, una vez que penetras los misterios con tu inteligencia elevada por el don de Dios, ahora ya viene la sabiduría, porque lo que aquí entiendes, lo que aquí comprendes por el don de entendimiento, lo que captas, lo que percibes, lo que intuyes por una luz superior que es la luz de Dios a través de su Espíritu, entonces lo que va a hacer la sabiduría es que aquello que entendiste, que comprendiste, que saboreaste, ¿verdad? Ahora lo vas a gustar de manera profundamente interior. ¿Sí? Lo vas a gustar de tal manera que lo que entendiste aquí por ese don
de entendimiento del Espíritu, ahora te transforme completamente. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer el don de entendimiento y el don de sabiduría, por lo tanto están íntimamente ligados. Uno percibe, profundiza, comprende, entiende, y el otro saborea, gusta, transmite, enseña, vive, comparte. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Más o menos queda claro? Bien. Por eso, fijémonos bien cómo en este texto vienen esos dos términos. Dice, feliz el hombre que halló sabiduría, el hombre que adquirió inteligencia. Esas dos cosas son muy importantes. Feliz, fíjense, lo presenta como una bienaventuranza. Feliz. En Mateo 5 dice Jesús, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados, etc. Jesús nos presenta las bienaventuranzas como un camino de felicidad. Aquí en este libro de los Proverbios también presenta la bienaventuranza de la sabiduría y de la inteligencia, ¿sí? Pero yo les pregunto, ¿a qué tipo de inteligencia se refiere este texto? ¿A la inteligencia de la luz natural o a la inteligencia de la luz sobrenatural? ¿Sí? Porque ya decíamos que en el libro de los Proverbios también se nos habla mucho de la importancia de la instrucción, ¿sí? La instrucción es la base de la sabiduría, ¿sí? Por ejemplo, vayamos a otro texto. Déjenme nomás, lo encuentro. Ahorita ya. Vamos al capítulo 8 y versículos 10 y 11 del libro de los Proverbios. Capítulo 8, versículos 10 y 11. ¿Ya está? Bien. Dice, elegid la instrucción más que la plata y la ciencia más que el oro puro, pues más vale la sabiduría que las perlas, ningún tesoro le es comparable. ¿Sí? Dice aquí lo primerito, elegid la instrucción más que la plata y la ciencia más que el oro puro. ¿De dónde viene la ciencia? Viene de la instrucción. Sin instrucción no hay ciencia. ¿Sí? Ya decíamos que en el libro de los Proverbios vienen a entenderse como sinónimos sabiduría, ciencia, prudencia y destreza. ¿Sí? Pero ya cuando nosotros comenzamos a introducirnos en el estudio de los dones del Espíritu, podríamos decir que no podemos entenderlos como se entienden propiamente en el libro de los Proverbios, porque aquí se utilizan como sinónimos ciencia, sabiduría, prudencia, destreza. Pero ya cuando nosotros estudiamos y profundizamos en los dones del Espíritu Santo, sabemos que cada uno de ellos es distinto. No es lo mismo el don de ciencia y el don de sabiduría. ¿Sí? ¿Qué propiedad y característica tiene el don de ciencia? El don de ciencia significa que tú vas a llegar a Dios partiendo de las perfecciones creadas. Eso mismo lo hicieron los filósofos, pero veamos la diferencia. Los filósofos, con su luz natural de la razón, pudieron partir de lo creado para llegar a lo increado. Es decir, partieron de lo que vemos para llegar a lo que no vemos. Pero no alcanzaron su razón, bueno, su mente, ¿verdad? No llegó
tan profundamente porque les hacía falta algo, la luz de la revelación. Si Cristo no hubiera venido, nunca hubiéramos conocido la intimidad de la Trinidad. ¿Sí? Si Jesucristo no hubiera descendido, como nadie había estado en el interior de la Trinidad, nadie sabía cómo era la relación, bueno, cómo era la vida íntima de Dios. Pero una vez que Jesucristo desciende, nos muestra el camino y nos dice es que nosotros somos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Nunca hubiéramos sabido que Dios es Trinidad si Jesucristo no nos lo hubiera revelado. ¿Sí? Y sigue siendo un misterio. Siguen escribiéndose libros y libros de la Santísima Trinidad y no estamos ni siquiera pues en el umbral del conocimiento de la Trinidad, ¿verdad? Dios es un mar vastísimo, inmenso, y nosotros somos, o nuestra inteligencia es como un granito de arena. Entonces, ¿cómo puede caber aquí la infinidad del mar, la inmensidad del mar? Pues cuando en realidad Dios es el que nos ha creado, nosotros solamente somos creación. ¿Sí? Pero bueno, ¿qué es lo que eleva nuestra inteligencia para comprender algo de Dios? Pues su don, solamente eso. ¿Sí? Su don. Si Dios quiere que comprendamos algo, pues hay que comprenderlo y agradecerlo. ¿Sí? Eso es lo propio del don de ciencia. El don de ciencia parte de aquí hacia allá, es decir, parte de lo creado encontrando las perfecciones de Dios para llegar a aquel que creó todo lo que existe y que contiene todas las perfecciones que nosotros aquí vemos. ¿Sí? Y los filósofos lo que hicieron es, muchos de ellos se admiraron. Lo que vemos es bello, entonces quiere decir que el que lo creó es una belleza superior. Nosotros vemos que lo que aquí se encuentra es ordenado, quiere decir que Dios es un orden perfectísimo. ¿Sí? Y así fueron encontrando características y atributos de Dios. Pero lo propio del don de ciencia es que el don de ciencia llena tu corazón de gratitud y entonces comienzas a glorificar a Dios, a alabarlo, a bendecirlo por sus inmensas grandezas. Eso es lo que despierta en ti el don de ciencia. En la medida en que tú conoces, alabas y glorificas. Si Dios no te revela lo que tú quieres comprender, pues dice San Anselmo, agacha tu cabeza y da gracias a Dios y alábalo y adóralo. ¿Sí? Más o menos. ¿Vamos bien? Bien. Entonces nos regresamos al capítulo 3, ya que vimos un poquito hablando de la instrucción, ¿verdad? Que es la base de la ciencia, ¿sí? Pero de la ciencia humana, ¿sí? Porque la ciencia divina se adquiere con un corazón lleno de gratitud, ¿sí? La ciencia divina, ¿sí? Y este capítulo 3, decíamos, lo presenta como una bienaventuranza, pero también como una adquisición. Dice, su adquisición más vale que la plata, produce más rentas que el oro. ¿Sí? Vamos al libro de la sabiduría. ¿Sí? Está un poquito más adelante del libro de los Proverbios. Y vamos al capítulo 7,
en sus versículos 7 hasta el 11, ¿sí? 7 a 11. ¿Ya lo encontraron por ahí? Bien. Dice, por eso rogué. Ya el hecho de rogar quiere decir que ese don viene de arriba. Y se me dio prudencia. Imploré, es otro de los verbos que utiliza. Implorar es pedir con insistencia y con todo el corazón, implorar. Imploré y espíritu de sabiduría vino a mí. La juzgué preferible a cetros y tronos y nada estimé la riqueza en su comparación. No la equiparé a piedras preciosas porque todo el oro ante ella es un poco de arena y la plata a su lado parece lodo. La amé más que la salud y la hermosura y me propuso tenerla por luz porque el resplandor que sale de ella es inextinguible. Todos los bienes juntos me vinieron con ella y en sus manos había incalculable riqueza. Ese es como un elogio de la sabiduría, pero les voy a dejar de tarea que lean un poquito más adelante en ese mismo capítulo 7 del libro de la sabiduría, en el versículo 22 y siguientes, hasta el capítulo 8, es decir, sí, sería hasta el versículo 30, ¿sí? Del 22 al 30, esa va a ser la tarea. Ahí en esos versículos del 22 al 30 se hace un elogio de la sabiduría, ¿sí? Y se presentan las características propias de la sabiduría, ¿sí? Dice ahí en ello un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, ágil, poderoso, etc. ¿Verdad? Ahí es donde nosotros vamos meditando cada palabrita y vamos saboreando todo lo que en la sabiduría se contiene, ¿no? Y vaya que aquí se dan muchísimos términos referentes a la sabiduría, pero la sabiduría abarca mucho más, porque es infinita y múltiple, muy variada, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí. Bueno, pues ya casi vamos terminando, ¿verdad? Porque ya son las 9, ¿verdad? 8:59, ¿verdad? Ah, sí, pero ahorita sí. Y para poder ser prudentes, pasando ya a la prudencia, se requiere inteligencia, ¿sí? Porque la prudencia ve desde lejos, sabe el cuándo, sabe el cómo, sabe guardar silencio, sabe callar, sabe hablar en el momento oportuno y preciso, ¿sí? Ya mencionábamos la definición que da Aristóteles referente pues a la prudencia, que dice, es la recta razón de lo operable, que significa, traducido, que utilizando rectamente la razón, al exterior, en la práctica, puede realizar muchas cosas buenas, ¿sí? Puede realizar todo bien, ¿sí? Por eso recta razón de lo operable, de lo que puede realizar bien, ¿sí? ¿Más o menos? Bien. Y habíamos empezado un poquito a mencionar de San Antonio de Padua, ¿verdad? Que íbamos a comentar dos textos, nomás que ya de repente se me fue, pues de repente la onda y ya no comenté nomás uno, ¿verdad? Que hablábamos del descanso, ¿verdad? Del descanso de que el espíritu ha de adquirir para que todo el tumulto de los pensamientos, de las emociones, de los afectos, sentimientos, se apacigüen, se serenen y comiencen a sanarse, ¿verdad? Segundo, dice San Antonio de Padua, cuando comenta Mateo 11:29, que dice, aprended de mí, dice, el camino de la sabiduría es el camino de la humildad. ¿Sí se acuerdan que en el libro del Eclesiástico, en sus primeros capítulos, menciona muchas veces
¿cuál es el principio de la sabiduría? ¿Cuál es la corona? ¿Cuál es el impulso de la sabiduría? Y dice, es el temor del Señor. Es el temor del Señor. ¿De dónde viene ese temor? ¿De dónde nace? Nace de una profunda humildad, ¿sí? Así es como nace ese temor. Dice San Antonio de Padua, cualquier otro camino distinto de la humildad es de necedad, porque lo es de soberbia, ¿sí? Más o menos se comprende, ¿verdad? ¿Sí? Bien. ¿Vamos bien? ¿Sí? Y San Ambrosio también tiene otra frase hermosísima que nos ayuda a comprender la importancia de acercarnos con fe al texto sagrado. Cualquier libro que tú leas, no solamente libros sapienciales, evangelios, cartas de San Pablo, sino también muchos otros textos del Antiguo Testamento, como son los Salmos, como son, no sé, los libros históricos, el Pentateuco, pues hay que acercarnos desde la fe, ¿sí? Porque acercándonos desde la fe sucede algo muy especial en nuestra alma, dice San Ambrosio. Cuando tomamos con fe las Sagradas Escrituras en nuestras manos y las leemos con la Iglesia, el hombre vuelve a pasear con Dios en el paraíso, ¿sí? Cuando nosotros con fe las tomamos es como si directamente estuviéramos dialogando con Dios, ¿sí? Él, a través de su palabra, de repente toca la llaga, ¿sí? Porque la palabra de Dios, pues de repente corta, es como el bisturí, ¿sí? Que Dios utiliza, pero no para hacernos sufrir, sino para lavarnos, limpiarnos, purificarnos, ¿sí? Cuando leemos la palabra con fe, como que algo cala en nosotros, pero a la vez Dios nos consuela, nos reconforta, nos abraza, nos chiquea, ¿verdad? Y podemos dialogar con Él. Dice San Agustín, cuando tú oras, tú le hablas a Dios, y cuando lees y meditas su palabra, Él te habla a ti, ¿sí? Es ese diálogo. Hay muchos textos hermosísimos de la Escritura, por no decir todos, pero hay algunos que me llaman más la atención. A cada uno de ustedes pues le llamarán la atención muchos textos. Tal vez no coincidamos en ello, pero a lo que voy es a lo siguiente: cuando tú lees un texto que a ti te agrada mucho, lo puedes leer infinitud de veces y siempre te va a decir algo distinto, algo diferente, de acuerdo a lo que necesite en esos momentos tu espíritu, ¿sí? Porque es una fuente inagotable la misma palabra de Dios. Por eso dice San Ambrosio que el que toma con fe la Sagrada Escritura en sus manos y comienza a leerla con la Iglesia, pasea nuevamente con Dios en el paraíso, ¿sí? Sobre todo cuando te concentras tanto en la palabra, olvidando todo lo exterior, pues te sumerges en la eternidad, porque Dios desde allá te habla, ¿sí? Su palabra pues no es como la nuestra, si bien es cierto que nos habla en la Escritura con palabras humanas, pero la palabra de Dios va mucho más que una simple palabra humana, ¿sí? Nosotros no sabemos el lenguaje de Dios, ¿sí? Cómo habla en nuestro interior. A veces nos viene una idea, un pensamiento bueno, un impulso, un deseo recto. Todo eso lo ha inspirado el Espíritu Santo, sobre todo cuando aquello que inspira el Espíritu en ti deja paz, humildad y amor. Ese es un criterio de discernimiento. Todo lo que al revés trae confusión, trae desasosiego, trae
intranquilidad no viene de Dios. Y eso hay que ponerlo inmediatamente cuando lo experimentes en ti, pues en manos de Cristo, ¿sí? Cuando comiences a sentir ese desasosiego interior, esa carga, ese peso, Señor, revélame qué es lo que está sucediendo en mi interior. Y Dios te da esa luz para que descubras lo que te está perturbando, y cuando tú le pones nombre a eso que estás sintiendo en el interior y se lo vas entregando encendido el cirio o delante de la cruz a Cristo, tu espíritu se va quedando en esa paz divina, ¿sí? Cuando tú le vas poniendo nombre, estoy experimentando rencor, estoy experimentando ira, coraje, enojo, envidia, celos. Todo, ya cuando le pones nombre a eso que estás experimentando, comienza a desvanecerse en ti al dejarlo en la luz de Cristo o en Cristo crucificado. Entonces ya se desvanece por completo y ya no tiene fuerza en ti, porque ya la luz de Cristo comienza a iluminar tu interior, ¿sí? Y así es como también va creciendo en nosotros ese deseo incesante